eso, ¿no? Vamos a usar, como se dice, la derivada para hacer diferentes cálculos. Uno de ellos se tiene ya conocido, ustedes han visto alguna vez en matemática básica, o tal vez recién, no lo sé, ¿no? Pero pienso que han visto alguna vez valores máximos y mínimos, ¿sí? En básica se ve esto, ¿no? En casos específicos de la parábola, ¿no? Ahí. Nosotros vamos a generalizar esto con la siguiente definición, ¿ya? Nuevamente, a ver, si ya lo saben, porque eso también se hace en básica, dice lo siguiente. Se hace un número en el dominio de, ¿sí? De una función. Entonces, f de c es el, dos puntos, valor máximo sobre un dominio, ¿no? Si estos valorcitos, o este valor es fijo, es único, si este valor es más grande que todos. Y se llama mínimo si este valor es el más pequeño de todos, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, pero ojo, eso es en modo general, ¿no? Valor máximo, valor mínimo, ¿sí? General, ¿no? O sea, acá dice absoluto, ¿ya? Tenemos una segunda definición, dice que es un máximo local, ¿no? A ver, máximo absoluto se refiere a todo, por eso dice sobre el dominio, ¿no? Acá marcaremos sobre el dominio, ¿sí? Sobre el dominio, ¿ya? Pero en este caso solamente son para valores cercanos a C, ¿ya? Cuando se habla de máximo local o a veces se dice máximo relativo o mínimo relativo también, ¿ya? Solamente se refiere en un pedacito, ¿ya? Como por ejemplo, podemos hablar de esta figurita. Me lo voy a poner, vamos a reducir esto un poco. Ya creo que es suficiente. Este también, ya. Por ejemplo, tenemos esta gráfica. Ya, no sé si se nota, creo que sí. Ya, miren esta gráfica. Y en esta gráfica, jóvenes, si usted se da cuenta, bien, tiene dos máximos, o perdón, dos mínimos relativos, o dos mínimos locales, ¿ves? Min local, ¿no? Acá, ¿sí? Pero a la vez este punto también hace de mínimo absoluto o mínimo global. ¿Por qué, profesor? Porque en esta curva, dense cuenta, busquen en todos los puntos, cada uno de estos puntos, es punto en la curva, ¿verdad? El más pequeño que encuentran sería este, no hay otro. Si esta curva en algún momento bajara, o sea, esto hace así, entonces este último punto sería el mínimo porque es el más pequeño. Igual por acá, ¿no? Si esto en algún momento cae, entonces sería el mínimo. Pero por la forma como está, ¿no? Si consideramos solamente desde este punto, no sé qué punto sería esto, ¿no? Desde este punto, si consideramos solamente desde ese punto, ¿no? Hasta este punto que lo ven, ¿sí? No sé, acá le voy a llamar A y voy a llamar B. Entonces, en este caso, el D, que vendría a ser el dominio de esa función, ¿sí? Vendría a ser el intervalo desde A hasta B, ¿sí? Eso sería. ¿Ya? Y en esta parte, el más pequeño, como han visto, es de esta curva, es este punto. Por eso se dice que en este punto existe el mínimo local y también el mínimo absoluto. Absoluto que es de todo. Y el máximo local, el más grande, según esta grafiquita, sería este, local. En este pedacito. ¿Por qué está como una franja ahí de celeste, profesor? Porque en realidad se habla en un entorno, o sea, en este pedazo nada más, ¿no? Ahí. En este pedazo también hay un mínimo, en este pedazo hay un mínimo. Locales, ¿ya? Globales se refiere en todo, o sea, en todo el conjunto AB. Y el máximo local sería este punto. Este punto sería, ¿correcto? ¿Y qué pasa, profesor, si el dominio no fuera, como lo han visto así, cerrado, ¿no? El dominio fuera tal vez abierto, así, ¿no? Si fuera así el dominio, entonces ya no puedo decir que este punto es máximo, ¿no? Ya no sería. ¿Por qué? Porque aquí sería abierto, ¿no? Sería así, abierto.
Entonces, el máximo sería el que esté antes de este bola abierta, ¿no? Antes, no tendría, ¿no? No sabemos cuál es, ¿sí? No sabemos cuál es. Será un número que se pegue a 6, 7, 8, ¿no? El número pegado a 8, 7.999, bueno, podría ser. El problema es que no sabemos a cuántos nueves tiene eso, ¿correcto? Bien. Entonces, no se olviden, máximo local se refiere a todo el conjunto, a todo el dominio, perdón, global se refiere a todo el conjunto, a todo el dominio, ¿correcto? Y el máximo, ¿cómo se dice eso? Local o relativo se refiere en un pedazo, como lo ven ahí, ¿no es cierto? En esa franjita. Muy bien, ya tenemos idea de máximo y mínimo, ¿sí? Tenemos una definición, dice teorema de valor extremo. Un teorema, ¿no? Para nosotros todo va a ser propiedades o definiciones, ya por más que diga teorema. Bueno, en este caso, ¿qué dice esta propiedad? Dice, si la función es continua, ¿no? Si la función es continua, ¿qué entiende por continuidad? Se entiende que la función no presenta huecos, no presenta saltos, ¿verdad? Eso se entiende de la función continua. ¿Correcto? Bien. Entonces dice que la función alcanza un máximo. Miren, si la función es continua en un intervalo, la función f alcanza un máximo absoluto en este punto. ¿Quién es C, señor? Simplemente es un punto donde la función, por ejemplo acá, ¿no? A ver, para tener un poquito de idea. Por ejemplo, en esta función es continua, señor. ¿Cómo sabe, profesor? Porque no tiene huecos, no hay saltos, no hay ruptura, ¿correcto? Esta función es continua en este intervalo, sea abierto o cerrado, es continua. Entonces, por ser continua, esta función dice alcanza un máximo, ¿sí? Un máximo en algún lugar y un mínimo en algún lugar, siempre, ¿ya? Si la función es continua en un intervalo cerrado, ¿no? Continua en un intervalo cerrado, la función alcanza un máximo y un mínimo en ese intervalo. No interesa cómo sea la función, basta que sea continua, perdón, no es que no interesa cómo sea, tiene que ser continua. Ahí la función alcanza un máximo y un mínimo. Ojo, en un intervalo cerrado, ¿eh? Por si acaso. Si es abierto, como les dije, no tendría acá, ¿no? Un máximo absoluto no tiene. Tiene que ser cerrado. Ya anótense un costadito de eso, ¿no? Si es que es abierto, no tendría. No se garantiza, ¿no? ¿Y dónde están este punto C y D? Como les decía, es en algún punto de este intervalo. Y usted se da cuenta que aquí tiene un mínimo, un máximo. Puede tener 2, 3, como ven ahí, o puede que no tenga también, ¿no? Uno solo. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Tenemos el siguiente teorema que también es, creo que, de bastante utilidad. Tenemos el teorema de Fermat, ¿no? ¿Qué dice? Si F tiene un máximo o un mínimo, ¿no? Tiene un máximo o mínimo, si es que tiene, ¿no? Es como hipótesis, si tiene un máximo o un mínimo en un punto C, la derivada en este lugar vale 0. Eso no se olviden. Si es que fuera máximo o mínimo, o sea, para garantizar, eso sería, ¿no? ¿Cómo garantiza que es un máximo? Que su derivada valga 0. ¿Ya? ¿Cómo garantiza usted cuando la derivada vale 0? ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que en ese punto hay un máximo. Y si no hay un máximo, hay un mínimo. Pero eso se garantiza, ¿correcto? Si es que tuviera, no al revés, o sea, si la función vale 0, o la derivada, perdón, vale 0, nada nos dice esto. No tiene nada que ver esto. Esta función es de ida. Si es que tiene un máximo, o sea, si yo les digo, esta función tiene un máximo, tiene un máximo, entonces su derivada vale 0. Vamos a suponer que tiene un máximo, muy bien. Si usted supone que tiene un máximo, su derivada vale 0. ¿Ya? Bien. Tenemos la siguiente definición. Dice, se llama número crítico. Muchas veces en matemática básica han usado punto crítico, ¿no? Cuando han resuelto ecuaciones. Meto los puntos críticos, ¿no? Han igualado a 0, han sacado los valores y ya está. Y han hecho todo el trabajo que han necesitado para resolver ecuaciones. En este caso voy a hablar de número crítico. ¿Qué es un número crítico? Un número crítico simplemente dice que es, número crítico de una función es el número C, se llama CS, tal que cumple esta condición o no existe. Esta parte es crucial. A veces nos olvidamos, ¿ya? Esta parte. ¿Cuándo se dice que es número crítico? Cuando la derivada vale 0 o no existe simplemente. ¿Ya? No existe. Por ejemplo, ¿no? Podemos tener la función, lo voy a borrar, pero para tener idea.
Tengo la función f de x igual a 1 sobre x, ¿no? Que esto es igual a x a la menos 1. ¿Sí? Muy bien. Quiero hallar la derivada. ¿Sí? Hallamos la derivada f' de x, ¿no? A ciegas, estoy haciendo un cálculo común y corriente, sería menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Correcto? Eso sería la derivada. Muy bien. ¿Cuál sería el número crítico de esta derivada? Dice, un número crítico de la función f. ¿Cuál sería el número crítico de esta función? Es el número c, número crítico, no punto crítico. ¿Ya? Número crítico de una función f, de esta función otra vez. Es el número c, que no sabemos por ahora, en el dominio. Miren, en el dominio de la función, tal que la derivada vale 0 o f' en este punto no existe. Profesor, aquí sería cuando esto no exista, sería cuando x igual a 0. Correcto. Pero lamentablemente el 0 no pertenece al dominio. No pertenece al dominio de la función. ¿Estamos? ¿Sí? No pertenece al dominio de la función. ¿Sí? Por ejemplo, una que sí vamos a poder hallar. Entonces, 0 no sería número crítico, no es número crítico. No tiene números críticos. ¿Sí? No se puede hablar en ese lugar. Pero si tengo la función f de x igual al logaritmo de x, ¿correcto? A ver, aquí me va a salir de 0 tampoco, ¿no? Sí, acá sí existe todos, ¿no? Sí, no, tampoco me sirve. Bueno, ya lo vamos a hacer con los ejemplitos. Ya les voy a mostrar ahí algunas funciones donde vamos a requerir hallar máximos y mínimos y vamos a crear ya los números críticos, ¿ya? O no quiero entrar a esto, con los ejemplos lo vamos a ver. Por ahora simplemente número crítico, jóvenes, número crítico de la función f, como ven ahí, de la función f. Ya, al número c dice, pero este c, ojo, tiene que estar en el dominio de la función, tal que su derivada vale 0 o no existe, ¿correcto? Tal que la derivada vale 0 o no existe. Por ejemplo, vamos a poner mejor el ejemplo del libro para no dejar así en el aire, ¿no? Porque ya habíamos introducido. Vamos a poner acá ejemplo. Ejemplo. Dice, encuentre los números críticos de esa función. ¿Correcto? Números críticos de esa función. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Según la definición, dice que el número crítico de una función f es el número c, ¿sí? Tal que su derivada vale 0. Allá. Entonces, solución, lo que tenemos que hacer es derivarlo, nada más, ¿no? Derivamos. Solución. Derivamos f de x. ¿Correcto? Bien. Derivemos. A ver. F' de x va a ser igual. En este caso, miren bien. Yo puedo hacer así, ¿no? 4x a la 3 quintos. Es lo mismo. Menos, acá sería x a la 8 quintos. ¿Está bien? Derivada. A ver, revisen. ¿Sí, no? ¿No es cierto? ¿Han sacado así? Muy bien. Entonces, la derivada de esto sería, bueno, si hay error ya me avisan, sería 4 por 3 quintos, ¿estamos? Por x a la 3 quintos menos 1, ¿sí? Menos, aquí sería 8 quintos, por x a la 8 quintos menos 1, ¿correcto? Entonces, la derivada en el punto x, la derivada en el punto x me va a salirme aquí 12 quintos, x a la menos ¿cuánto sería? 2 quintos, ¿no? 2 quintos menos, acá 8 quintos, x elevado a la 3 quintos, ¿no? ¿Sí estamos? Sí sería, ¿no? Elevado a la 3 quintos. ¿Correcto?
Bien. Podemos escribir esto con un solo, como han visto, hay dos denominadores. Podemos escribir en uno solo. A ver, vamos a acomodarlo para que se vea un poquito mejor. Aquí sería 12 quintos, ¿no? Acá 1 sobre x a la 2 quintos, ¿no? Así. Menos 8 quintos. A ver, vean si está bien. A la 3 quintos. ¿Sí? Así. Ya, pero yo quiero escribir todo que tenga un solo denominador, ¿no? Entonces, se puede, ¿no? Vamos a seguir. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Sería f' de x. Sería 12 por 5. Bueno, mismo denominador. Sería 12, nada más. Menos 8 x a la 3 quintos por x a la 2 quintos. A ver, revisen. Todo sobre x a la 2 quintos. Acá falta 5. ¿No? Así. Entonces aquí sería 12 menos 8. Claro, se podría factorizar algo ahí, ¿no? Sería x nada más sobre 5x a la 2 quintos. ¿Estamos? ¿Sí? Así nomás sería, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Cuándo la derivada vale 0? Eso hay que ver, ¿no? Porque la condición para que se llame número crítico, ¿no? Tiene que ser que la derivada vale 0 o no existe. ¿Correcto? Entonces vamos a decir, ¿para qué? Para que f' de x valga 0 se tiene. Para que valga 0, ¿qué necesitamos? Que el numerador sea 0. Se tiene que 12 menos 8x es igual a 0. El denominador no puede ser 0, ¿no? Entonces tiene que x vale 12 octavos, ¿no? Que vendría a ser esto. Sacan 3 medios, ¿no? ¿Sí? X sería 3 medios. ¿Estamos? ¿Estamos? Listo. ¿Y para qué? Y lo mismo, ¿para qué f' de x no exista? Se tiene que, para que no exista, se tiene que el x debe valer 0. ¿Correcto? Se tiene que debe valer 0. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver si estos dos puntos, como les dije anteriormente, deben estar en el dominio. ¿Ya? Este punto y este punto debe estar en el dominio. Entonces nos faltaba calcular el dominio de arriba. Acá vamos a ponerle punto y coma, el dominio de la función. ¿Quién es? Ah, esta es una función racional, profesor, ¿no? Una función raíz cuadrada, está todos los positivos, ¿no? Entonces aquí estaría desde 0. Ah, este es impar, no nada, todos los reales. ¿Correcto? Todos los reales. ¿Por qué, profesor, todos los reales? Porque esto de acá, jóvenes, es una raíz quinta. Existe de cualquier número. Esto de acá es una función polinómica. Existe para cualquier número. Los reales. Como es un producto, su dominio son los reales. Entonces, todos estos puntos pertenecen, ¿ya? Por tanto, el 0,3 medios pertenecen al dominio de la función. Condición importante. Entonces, los números críticos son justamente eso, ¿no? El 0 y el 3 medios. ¿Ya? No se olvide. No solamente es derivar igual a 0, no. Tienen que haber dos condiciones, lo que está de celeste ahí. Tiene que ser 0 o no existe. A eso se llaman números críticos, ¿ya? No olvidarse. Muy bien. Tenemos una pequeña observación, ¿ya? Para el caso de intervalos cerrados. Bueno, si hay una pregunta, por favor, interrumpan, ¿no? Ustedes saben que deben participar. Bien, método dice del intervalo cerrado, para hallar valores máximos y mínimos absolutos de una función continua f, un intervalo. Ustedes saben, por propiedad más arriba, habíamos dicho si la función es continua, en un intervalo cerrado, alcanza máximos y mínimos. O sea, sí o sí tiene.
¿Ya? Bien, dice, uno, encuentra, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer, no? Cuando nosotros queremos hallar valores máximos y mínimos, porque el teorema garantiza, si la función es continua, en un intervalo cerrado, tiene máximo o mínimo, tiene, eso garantiza el teorema. Acá dice, ¿no? Teorema de valor extremo, eso garantiza. Si la función es continua en un intervalo cerrado, la función alcanza un máximo y un mínimo. ¿Ya? El problema no dice cómo. Y aquí está, ¿no? ¿Cómo se hace? Dice, se encuentran los valores de f en los números críticos. ¿Y cómo se calculan los números críticos? Por eso lo he hecho este ejemplo. ¿Cómo se calcula los números críticos? Ahí lo tiene. ¿Ya? Bien. Encontramos los valores de la función. O sea, tenemos que calcular f de 0 y f de 3 medios. ¿Listo? Halle los valores de f en los puntos extremos del intervalo. No solamente voy a calcular f de 3 medios ni f de 0. También voy a calcular el f de a y el f de b. Esos son las imágenes en los puntos extremos. ¿Ya? Bien, el más grande de los valores de los pasos 1 y 2 es el valor máximo absoluto. El más pequeño es el mínimo. En otras palabras, vamos a comparar, nada más. Vamos a comparar qué sucede con estos valores críticos. ¿Qué sucede? ¿Y qué sucede con el f de a y con el f de b? Y según eso vamos a decidir, ¿ya? Otra vez, ejemplo, vamos a considerar el ejemplo clásico, sea, ojo, esto es válido para un intervalo cerrado. O sea, no puedo hacer caso en cualquier lugar, ¿no? No, o sea, en todos los reales no se va a poder, de todas maneras, por ahora, definir. Vamos a seguir con el hecho del que se llama de probar, ¿no? Pero por ahora, con toda seguridad, esto funciona para un intervalo cerrado. Sea f de x igual la función parabólica x al cuadrado menos x, creo que ya lo vimos, esa función, ¿sí? Hallar los máximos, si es que hay, ¿no? Max o mínimo, si existen. Si existen en el intervalo, aquí va la diferencia. En el intervalo vamos a llamarle entre menos, no sé, menos 5 y 5, ¿ya? Así. En el intervalo menos 5 y 5. ¿Estamos? Ya. Bien, vamos a usar entonces el método, ¿no? Solución. ¿Qué dice el método? ¿Esto sirve? ¿Se puede aplicar? Sí se puede. Luego vamos a ver un caso más general, pero usando derivadas, ¿ya? Usando un criterio que que se va a ver nuevamente, ¿no? Bien, ¿qué dice acá? Dice, tenemos que encontrar los valores críticos. Muy bien. A ver, entonces ponemos 1, hallamos los valores críticos. Hallamos los valores críticos, los números, ¿no? Los números críticos. Por un lado, ya saben que el dominio de esta función son los reales, ¿no? ¿Sí? El dominio de esa función. ¿Por qué, profesor? Porque es una función polinómica. Es una función especial, ¿no? Bien, los números críticos. ¿Cómo se hallaban los números críticos? Revisamos el ejemplo. La G, ¿qué dice que se hace? Se deriva, igual a 0, ¿no? Y se ve donde no existe. ¿Estamos? Muy bien. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a derivar. ¿Ya? Hallamos los valores críticos. Muy bien, eso significa derivar. Eso significa derivar. Derivar f. Muy bien. Voy a derivar, ¿ya? Sería f' de x. Ya sabemos derivar, ¿no? Nosotros hemos hecho todos los métodos o todas las formas de las funciones que hay, el cual nosotros hemos visto que se puede derivar, ¿no? Hemos hallado la derivada de todas las funciones que hemos trabajado, ¿no? O sea, sean implícitas o explícitas, ¿no? Bien, al ojo nomás rapidito porque ya no necesitamos decir que sabemos derivar, ya se supone que hemos aprendido a derivar, ¿no? Sale eso. Y lo igualamos a 0, ¿no? Porque eso decía acá, ¿no? Acá dice eso, ¿ve? Están dando cuenta, lo que está es celeste, ¿no? Lo que está, o no existe. Hay que igualar a 0 y ese valor se llama número crítico. Muy bien. Entonces, si hacemos eso, tenemos que el x vale 1/2. ¿Y dónde no existe? No, no hay forma, es único. Es el único valor, es el único número crítico. El número crítico. ¿Sí? Es el único número crítico. Bien.
¿Qué más? Ya está, eso dice el primer paso. 2, halle los valores de f. Encuentren los valores f. Ah, ya, nos falta hallar el valor. Listo, es el número crítico. Entonces, tenemos que calcular cuánto es f de 1/2. Y f de 1/2 va a ser 1/2 al cuadrado menos 1/2 menos 6. Con calma, ¿no? No les pido que tampoco exageren, ¿no? Aquí sería 1/4 menos 1/2 menos 6. La idea es la misma, creo, ¿no? ¿Cuánto sería acá? 24 menos 25, creo, ¿no? Menos 25 cuartos, ¿no? Que esto es aproximadamente, es igual a menos 6.25, ¿no? ¿Sí? Listo. Ya está el primer paso. 2. Hallen los valores de f en los puntos extremos. Miren, el primer paso era encuentren los valores de la función en los números críticos. Y ahí está, el valor de la función en el número crítico. En ese caso, ese es el valor de la función en el número crítico 1/2. Muy bien. 2. Hallamos las imágenes, la imagen de los extremos del intervalo. ¿Sí? La imagen. Ahí se nos halla los valores de f en los puntos extremos. Ya está. Y nuestro intervalo que nos ha dado es el menos 5 y 5. Entonces vamos a calcular f de menos 5 y f de 5. Aquí es menos 5 al cuadrado, ¿no? Menos 5, menos 6. Aquí nos va a quedar 25 más 5 menos 6, ¿no? ¿Cuánto quedaría acá? 24, ¿no? Y aquí sería 5 al cuadrado menos 5 menos 6. Aquí sería 25 menos 5 menos 6. Aquí sería, ¿cuál sería? 19. 14. 14. Sí, licenciado, Sí. 14. Listo. Entonces, ¿qué más dice el paso 3? El más grande de los valores de los pasos 1 y 2, o sea, el más grande valores de este número 1, o sea, el más grande valores de este que hemos encontrado, el más grande valor, se llama Licenciado, máximo. el signo no sería abajo en abajo. Menos por menos más sería en el menos 5. En abajo. ¿Dónde? En el F de 5. Ah, F de 5 es, ¿no? Sí, está bien, está bien. Entonces, he visto mal. Ya, el F, el más grande, dice, de los valores, lo que está marcado ahí de rectángulo, el más grande de los valores es el valor máximo. Y el más pequeño es el valor mínimo. ¿Correcto? Estamos hablando de máximo absoluto, ¿ah? ¿Sí? Diferencien bien. Máximo y mínimo absoluto. ¿Sí? Máximo y mínimo absoluto. ¿Correcto? Bien. ¿Cuál es el máximo absoluto? Alguien, por lo tanto, el paso 3, ¿no? Paso 3. Por lo tanto, el máximo absoluto, ¿cuánto será? El más grande de los valores, el 24. Alcanza ¿en qué sitio ha sido? Alcanzado en x igual a menos 5. En ese punto tiene un valor más grande. ¿Ya? ¿Y qué más? El mínimo, lo mismo, el mínimo. El mínimo absoluto, ¿eh? Es menos 6.25, alcanzado en x igual a 1/2. ¿No? ¿Se han dado cuenta? Bastante fácil, ¿no? Bien fácil, solamente es un pequeño análisis ahí, ¿no? En qué punto la función alcanza máximo y mínimo. Muy bien, entonces aquí vamos a poner tarea, no sé qué tarea.
tarea por lo pronto, luego lo enumeramos. Igual que el caso anterior, hallar los valores máximo, coma mínimo, absoluto si existe, ¿no? Si existe. De dos puntos, aquí vamos a poner algunas, ¿ya? Que no están difíciles, ¿ya? Pero hay que hacerlos. Vamos a poner unos 6 siquiera para que vayan practicando en este feriado que es mañana, ¿no? Mañana es feriado. Es parecido, o sea, no hay nada nuevo ahí, es muy, muy parecido, ¿ya? Y aquí, más bien esta que voy a poner, no está parecido, pero tampoco está difícil. Ya. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Han visto que es fácil, ¿no? Solo tienen que derivar, ustedes ya saben derivar, y analizan, ¿no? Dónde es más grande, dónde es más pequeño. Nada más, ¿sí? Solo es analizar. No requiere hacer otra cosa. Entonces, con estos ejemplitos, nosotros ya tenemos fácilmente, ¿cómo se llama? Ya tenemos fácilmente visto, ¿no? Cómo calcular valores extremos, ¿sí? Solamente analizamos los extremos y analizamos qué sucede con la derivada. Nada más. Bien, vamos a seguir. Dice el teorema de valor medio. ¿Qué dice el teorema de valor medio? Pero hacer un previo antes de ese teorema, necesito el teorema de Rolle, que son muy similares. Dice el teorema de Rolle. Voy a poner los dos para que comparemos, ¿ya? Esta teoría es importante porque nos garantiza los pasos que hacemos. A veces muchos de nosotros solamente nos estamos acostumbrados a calcular, ¿no? A sacar un dato y no sabemos qué estamos haciendo. Solo hacemos un mal cálculo, ¿no? Y no sabemos de qué se trata. Bien, ahí lo tienen los dos teoremas. Lo he puesto ahí para que haga un poquito la diferencia. No me alcanza a creer, más pequeño. Bien. A ver, vamos a reducir un poco esto. Ya. Ya, a ver, no sé si alcanza. Dice teorema de valor medio, no, teorema de Rolle. Dice lo siguiente. Si f es una función que satisface las siguientes tres hipótesis. Miren, una función que satisface las tres hipótesis. Primero, que debe ser continua. Ya sabemos qué significa continua, que no presenta huecos, ¿sí? Y vamos a trabajar siempre con funciones continuas. Siempre, a muy pocas veces, bien rara vez con una función que no sea continua. Porque la derivada solamente existe para funciones continuas. En ese pedazo de continuidad, ahí existe la derivada. Que sea derivable. Que sea derivable, cierto. Hay funciones que son continuas y no son derivables, ¿no? Por ejemplo, aquellas funciones, les habíamos hablado, de las funciones que presentan esquinas. Esas funciones que presentan esquinas son continuas, pero no son derivables, ¿ya? Porque la derivada en ese punto no existe. Todas aquellas curvas, ¿no? Que no tienen cortes, que no tienen hueco, no tienen salto y no tienen esquinas, en otras palabras son suaves, me refiero a que son curvitas, ¿no? No son esquinas, ¿ya? Son curvas suaves. Esa suavidad puede ser muy, ¿cómo se dice? Muy así, ¿no? Recontra suave. Podría ser así, ¿no? Sí, muy curvadas, pero no esquinas, ¿ya? ¿Qué más? Y los extremos deben coincidir, como el caso de la parábola, ¿no? Los extremos deben coincidir. No solamente la parábola, ¿no? Podría ser una curva así y así. Entonces, este extremo de acá coincide con el extremo que estaba acá, ¿no? Eso dice acá, ¿ya? Si es que eso pasa, entonces dice que existe un número C tal que su derivada vale 0. ¿Qué entendemos con esta derivada que vale 0? Entiendo que la pendiente de una recta tangente es 0, ¿sí? No se olviden. ¿Qué significa esto nuevamente? Significa que la pendiente de una recta tangente es 0. Significa que hay una recta tangente horizontal, ¿ya? Entonces, si la función es continua, la función es derivable y los extremos coinciden, la función tiene una recta tangente horizontal.
prácticamente vamos a decir que es un máximo, es un mínimo, porque si la curva fuera así, en este punto que está acá en la cúspide, la recta tangente sería esta, ¿no? Y esa recta tangente nos va a indicar que la función tiene un máximo, o al revés, ¿no? Si la función tuviera así, y acá tendría la pendiente que vale 0, entonces la función tendría un mínimo, ¿correcto? Bien. ¿Qué dice el teorema de valor medio? Dice lo siguiente: si f es una función que satisface las siguientes hipótesis, igual que el caso anterior, que sea continua, que hablamos de continuidad, igual que acá arriba, que sea derivable, pero no nos dice esto, ¿sí? Dice, existe un número c, entonces, tal que la derivada se puede calcular de esta forma, ¿sí? Existe un número c, tal que la derivada se puede calcular de esta forma. O equivalentemente, ¿eso para nosotros qué cosa es? La ecuación de una recta tangente que está formado por dos puntos, ¿no? Así estaría, ¿sí? Eso sería, eso dice el teorema de valor medio. Existe un punto C, en ese intervalo, tal que la derivada se puede calcular por esta fórmula, ¿está bien? Tal que la derivada se puede calcular de esta forma. Eso cuando la función es continua y derivable. ¿Estamos? Muy bien. Resultados muy importantes que nos va a ayudar a resolver diferentes problemas. ¿Correcto? Bien. Vamos a continuar entonces con el siguiente teorema. Este teorema creo que está un poco fácil de analizarlo. A ver, ustedes no sé qué me dirán. A ver, dice lo siguiente. Léalo, dice, si la derivada vale 0, si la derivada vale 0 para todo punto en un intervalo, la función es constante. ¿Sí? Eso creo que es inmediato, ¿no? ¿Cuándo la derivada vale 0? Ah, la derivada vale 0. Si la función, o sea, el original de acá, la función, es una constante, ¿no? ¿Sí? Es como que estamos haciendo la integral, ¿no? No dice acá porque no corresponde al tema, pero en realidad es como si fuera la integral. Si la derivada vale 0 es porque la función que ha venido, o sea, la original, porque esta es ya la derivada, se ha hecho un proceso, la función original es una constante, ¿ya? Eso es una propiedad que no hay que olvidarse, ¿ya? Muy bien, tenemos como una consecuencia de este teorema, como una consecuencia, no se olviden, si dice, si la derivada vale 0, quiere decir que la función ha venido de una constante. Este es un corolario, una consecuencia de ese teorema. Dice lo siguiente, si la función, si la derivada de dos funciones son iguales, no sabemos quién es f, no sabemos quién es g, son iguales, dice. Entonces podemos restar, ¿no? ¿Sí? Miren, aquí a ver quitemos un poquito de esto. Dice, si la derivada vale igual que la derivada de la otra función, entonces nosotros podemos restar, ¿no? f' de x menos g' de x, ¿no? Igual a 0. Esto por propiedad de las derivadas es resta de funciones, ¿no? F de x menos g de x, ¿no? Así. Derivada, igual a 0. Entonces, por el teorema anterior dice que la función, esta de acá es una constante. F de x menos g de x es una constante. ¿Sí? Eso dice, por el teorema anterior. Si la función valía 0, si la derivada valía 0, entonces la función es una constante. Si la derivada valía 0, esta función es una constante. Eso dice. ¿Correcto? ¿Eso qué significa? Que yo puedo despejar en esta primera, o en esta ecuación, puedo despejar f de x, y tengo f de x igual a g de x más una constante, ¿no? Eso dice. En realidad, este teorema y el corolario lo van a ver más adelante en el curso de cálculo integral, ¿ya? Eso dice ¿qué se llama? Las primitivas, ¿no? Las primitivas de una función difieren de una constante, ¿correcto? Bien, para terminar con esta primera parte, vamos a ver, o vamos a recordar en realidad, lo que viene a ser funciones crecientes. Vamos a ponerle acá funciones crecientes. Necesitamos toda esta teoría. Funciones crecientes, coma decrecientes.
Ustedes saben eso en básica, una función era creciente cuando usted camina, ya se le ve indicado, camina y la función sube. Camina y sube, ¿sí? Decreciente, usted camina, baja. Sigue caminando, sigue bajando, ¿no? Eso es decreciente. Pero nosotros vamos a utilizar la derivada, ¿no? Para probar, ¿no? Si la función es creciente o decreciente. ¿Y cómo es esta prueba, profesor? Con el siguiente enunciado. Dice que la función, perdón, dice que la derivada, si es que su derivada es positiva, la función es creciente. Y la derivada es negativa, si la función es decreciente. A modo de explicación de esta parte, vamos a reiterar lo dicho más antes. ¿Ya? Porque esto es de básica, no es matemática básica. Yo tengo una función, voy a poner esta, ¿ya? Está bien mis gráficos ahí, pero más o menos. Mejor este. Pero me sale ahí, digamos, ahí. Y la otra vamos a poner, creo que una nomás más que es suficiente. Ya, no es suficiente. Bien. Pero antes de eso, otra vez, todas las rectas, muy delgadito, ¿no? Todas las rectas que tienen este modelo, que están en este lugar, todas las rectas, ¿ah? Que los pueda ubicar en el primer cuadrante y tercer cuadrante, todas, todas, ¿ya? No se olviden que esto es el primer cuadrante, ¿no? Y esto es tercer cuadrante, ¿no? Este de acá. ¿Sí? ¿Correcto? Bien. ¿Qué pendiente tienen? Las pendientes de estas L's son positivas. ¿Cómo sabe, profesor? Porque la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación. Pero acá no sabemos, profesor, el ángulo de inclinación. Sí sabemos. Todos los ángulos de inclinaciones, por ejemplo, de esta recta, sería este, ¿no? De esta recta sería este, teta. ¿Sí? No se olviden que se mide siempre con el semieje X, ¿no? Eso. ¿Cuánto será? No sabemos. Sí sabemos en realidad. No sabemos exactamente el valor cuánto es, pero podemos decir que ¿qué se llama? El ángulo de inclinación es menor que 90. No pasó del primer cuadrante, porque el primer cuadrante a lo mucho llega hasta 90 grados. Y ninguno de estos ángulos que ven acá pasa de 90. Y si el ángulo no pasa de 90, su tangente es positiva. Esto es positiva. Para el teta menor a 90. ¿Sí? Menor igual, no, menor normal, 90 no hay. ¿Sí? Entonces la pendiente vale positiva de todas estas rectas. Cosa contraria sucede con lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo tengo rectas en este sentido? Tengo rectas en este sentido. Voy a cambiar de color. Con rojo lo vamos a poner moralito. Esto. Todas las rectas que están en este cuadrante, en el segundo y cuarto cuadrante, todas las rectas que tienen este modelo, todas estas rectas, pasan de 90. Su pendiente de estas rectas de morado, sus pendientes de estas rectas de morado son negativas, porque usted sabe que la pendiente es la tangente. ¿Ya? Y esa tangente es negativo en el segundo cuadrante. Si usted revisa acá el ángulo, pasó de 90. Este ángulo pasó de 90. ¿Sí? Todos los ángulos pasan de 90. Por lo tanto, todas las tangentes en este cuadrante de cualquier ángulo, claro, cualquier ángulo que se entre en 90, más de 90 y menos de 180. Sus ángulos que están entre 90, más de 90, perdón, y hasta antes de 180, la tangente vale negativo. Si no usa la calculadora, tangente no, del ángulo 95, tangente de 100, tangente de 110, de cualquiera de ellos, va a salir que sale negativo. No sé cuánto saldrá exactamente en números, pero sale negativo. La tangente es negativo en el segundo cuadrante y cuarto cuadrante, ¿ya? Entonces, todas las rectas que usted ve, como ha visto acá en este sentido, tienen signo negativo. Como la tangente es la pendiente, entonces la pendiente de estas rectas son negativas.
Todas las pendientes de azules son positivas. Todas las pendientes de acá de morado son negativos. Pregunto en este ejemplito de la gráfica. Pregunto. ¿Cómo será la pendiente? ¿Cómo será la pendiente en este lugar? De estas rectas. A ver. ¿Qué pendiente tendrán estas rectas? ¿Qué pendiente tendrán? ¿Positivo o negativo? Negativo, licenciado. Todas las rectas que están acá, de verde, todas estas rectas se parecen a las de morado. Entonces, estas rectas tienen pendiente negativo. ¿Correcto? Muy bien. Esta función, mientras usted camina, baja. Camina, baja. Sí, está acá, ¿no? Camina, miren su altura. Ahora vamos a ponerlo así. Estaba aquí primerito. Su altura estaba aquí. Luego avance, ya saben, camina de izquierda a derecha, ¿no? Estaba acá luego, su altura llegó a estar acá. Ha bajado, señor. Estaba más adelante y ha bajado, señor. Estaba más adelante y ha bajado, mire. Estaba aquí y ha bajado. Estaba aquí y sigo bajando. La función es decreciente. En esta parte, hasta este punto tal vez, aquí es decreciente. Decreciente. ¿Qué se entiende? Que la derivada me sale negativo, ¿no? ¿Se da cuenta? Y eso confirma lo que dice acá. Si la derivada es negativo, la función es decreciente. ¿Ya? Entonces, sin necesidad de graficar, yo solamente voy a ver la derivada. Si la derivada me sale que es negativo, la función es decreciente, señor. Pero, ¿qué sucede en el otro lado? ¿No? Vamos a ponerle en el otro lado. En este ladito. ¿Cómo son sus rectas? ¿No? ¿Se dan cuenta las rectas tangentes? Todas tienen parecido a lo de azul. Todas. ¿Sí? Entonces, estas pendientes, estas derivadas, son positivas. La función es creciente. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en este punto? ¿Qué sucede en el punto más pequeño? ¿Qué sucede aquí? En este punto sucede lo siguiente. Que la recta tangente es horizontal. Más arribita, ¿no? Porque no es esa. Ya, ahí. En el punto mínimo, la pendiente vale 0. En el punto mínimo. En el punto mínimo. ¿Y qué pasaría si la función tuviera un punto máximo? Sucede lo mismo, ¿no? Imagínense que fuera así. Sí. La función, el punto máximo, su pendiente de esta recta tangente va a ser 0. Y en este lugar, sus rectas tangentes van a ser positivos. ¿Sí? Lo mismo acá. Luego lo voy a volver a hacer ese grafito. Me voy a volver a llevar, no lo sé. ¿Ya? Pero eso, recuérdenlo bien. La derivada entonces me está sirviendo para saber si la función es creciente o decreciente. Tenemos una utilidad de eso. ¿Ya? Tenemos una gran utilidad. Muy bien. Bueno, si hay alguna interrogante o alguna pregunta que no está tal vez claramente explicitado, no se olviden, pueden preguntar. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo, el mismo ejemplo, vamos a seguir con el mismo ejemplo clásico, ejemplo. Licenciado, una consulta. Si la recta tangente sería paralela al eje X en caso de una circunferencia, ¿Sí? ¿y cómo sería? ¿Cuál sería la pendiente en 90? A ver, yo puedo tener, bueno, en este caso es una parábola, yo puedo tener una, ¿qué les digo? Una circunferencia, ¿no? Como, mira, vamos a pensar que es nuestra circunferencia. Esta circunferencia tiene ¿cuántas rectas tangentes? No, más pequeño. ¿Cuántas rectas tangentes tendrá? Tiene infinitas rectas tangentes, ¿no? ¿Sí? Tiene infinitas rectas tangentes. Podemos decir, aquí hay una recta tangente, ¿no? Aquí hay otra, ¿no? Y así. ¿Cuántas hay? Uf,
cantidad, ¿no? Ahí, miren, millones de rectas tangentes en diferentes lugares, ¿no? En diferentes sitios. ¿Sí? Diferentes sitios. Muy bien. Yo quisiera saber cómo es esta función creciente o decreciente, ¿no? Si es que fuera así la consulta. Yo tendría que aquí definirme, primero que nada, en qué lugar voy a trabajar, porque esta curva, bueno, esta circunferencia, como ven, no es una función. No es una función. Esta curva que ven acá es la curva de una ecuación. A ver, voy a ponerlo acá, de la ecuación x al cuadrado, acá nomás, lo borro después, x al cuadrado más y al cuadrado, no sé, igual a al cuadrado, ¿no? De radio a, vamos a suponer. De radio a. Entonces, esta curva, ¿sí? Que la circunferencia no es una función. Pero, sin embargo, puedo saber en qué punto es la semicircunferencia. Vamos a borrar de nuevo. No puedo hablar de la circunferencia, ¿no? Porque, como les decía, no es una función, ¿ya? Sin embargo, yo puedo tomar un pedazo de la curva, ¿no? De esta, que podría ser para, ¿no? Para, a ver, ¿qué podríamos acá? Para y positivos, ¿ya? Mayores o iguales que 0. Entonces ya no voy a tener, ¿qué se llama? Toda la circunferencia, ¿no? Va a ser sin un pedazo. Digamos que es ese, digamos. Entonces, aquí sí, yo puedo decir, señor, tiene un máximo en este lugar. Entonces, la función es creciente por la gráfica, aquí sería creciente. Y aquí sería decreciente. ¿Sí? Y sus rectas tangentes, como hace rato, fíjense, tienen pendiente positiva. ¿Sí? La pendiente de esta recta es mayor que 0. Creciente, señor. Y en el otro lado, decreciente. Ojo, que estamos viendo solamente por la gráfica. Igual como acá, ¿no? Por la gráfica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Este ejemplo. Acá no hay gráfica. Tampoco pide graficar. Dice lo siguiente. Dada esa función, ¿sí? Entonces nos pide lo siguiente. Hallar los puntos, fíjese, donde la función es creciente o decreciente, o IA, o IO si quieren ponerle. Porque puede ser que sea creciente y decreciente en el otro lado, ¿no? O solamente puro creciente, ¿ya? O decreciente. ¿Ya? A ver, ¿cómo hacemos? Fíjense, tenemos una función, no hay gráfica, no pide graficar, profesor, y si lo hago, bueno, si lo hace va a conseguir esta grafiquita y ya va a tener idea dónde es creciente y creciente. Para comprobar podría estar bueno. Pero como no me dice cómo lo hace, entonces nosotros tenemos que usar nuestras teorías. Toda la teoría que hemos dado están acá, ¿no? ¿Han visto? Hay varias teorías ahí hemos dado, ¿no? Varias teorías de máximos y mínimos. Y lo último, de creciente y decreciente, solamente es estito, ¿no? Esto, prueba de creciente, decreciente. Pero para hacer esta prueba yo necesito hallar la derivada, ¿sí? Y ver en qué sitios es mayor y en qué sitios es menor. Muy bien, entonces solución por la prueba. Solución. Sería por la prueba, ¿no? Acá, por la prueba creciente, decreciente, eso vamos a ponerlo, ¿no? Esa es nuestra teoría, no es porque yo quiero, porque me parece, porque así es, porque así me acuerdo, no. Por eso hay una teoría. Por la prueba. Creciente, decreciente. Por la prueba creciente, decreciente, se tiene. ¿Qué necesitamos? Necesitamos derivar f' de x. Derivada, ya lo hicimos, creo esto. La derivada me sale 2x menos 1. ¿Sí? Ya hemos hecho. Muy bien, ¿qué más dice? Ah, debe ser positivo o negativo. Ah, ya. Entonces vamos a decir lo siguiente.
necesitamos esto saber cómo es, ¿no? Coma, se requiere saber dónde es mayor que 0 o y, ¿no? Dónde es menor que 0 y dónde es menor que 0. Ya, entonces vamos a decir lo siguiente, 2x menos 1 es mayor que 0 en x mayor que 1/2, ¿no? Ahí. ¿Estamos? ¿Sí? Ahí es mayor que 0. ¿Se entiende, no? Entonces vamos a decir, luego, f' de x es mayor que 0 en x mayor que 1/2. ¿Estamos? ¿Qué significa? ¿De dónde se concluye? ¿De dónde f de x mayor que 0, ¿no? Es creciente en x que pertenece al intervalo desde 1/2 hacia más infinito. Grafíquelo para que se dé cuenta que va a suceder eso. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, el otro lado. El 2x menos 1 menor que 0 en x menor que 1/2. ¿Sí? Entonces, ¿qué se tiene? Tiene luego que la derivada es negativa en ese valor. ¿Sí? ¿De dónde? Lo mismo que el anterior. ¿De dónde? F de x es decreciente en el intervalo desde menos infinito hasta 1/2. Y haga la prueba. Haga la prueba. ¿Ya? Acá no requiere graficar, no pide. Como no pide, pues puede usar ¿no? de algún software, la calculadora, para comprobar si lo que he dicho está bien. ¿Ya? ¿Qué pasa si pongo la gráfica por el GeoGebra, profesor? Le pondré 0, pues, porque acá no pide graficar, ni por la gráfica me diga si es creciente o decreciente, no pide, ¿no? Pero yo lo puedo poner si no se considera, no es válido, pero para que esté mejor fundamentada esta respuesta y para que se vea que efectivamente es creciente, decreciente, lo puede hacer, ¿no? No hay problema. Aquí no pedía eso. ¿Correcto? ¿Qué pasaría, profesor, si tengo una función que tiene varias, ¿qué se llama? ¿Qué les digo? Varios factores, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. Lo mismo que el anterior. Si f de x vale esta curva que le pongo acá. ¿Ya? Si f vale eso, allá los puntos igual, ya vamos a hacer un copy. Allá los puntos donde la función es creciente y o decreciente. ¿Correcto? Solución, fíjense, es bastante fácil. Solución. ¿Qué tenemos que hacer? Derivar, nada más. ¿Sí? En otras palabras, ¿qué significa cuando derivamos, profesor? Significa que estamos hallando las pendientes. Cuando uno deriva, está hallando estas rectas. Estas rectas. Estas rectas. Sean positivas o negativos. Y lo único que hacemos es analizamos dónde sería negativo y dónde sería positivo. Aquí, ¿no? Dónde sería positivo y dónde sería negativo. ¿Ya? No cómo está la curva, ¿no, profesor? Toda la curva está hacia arriba, debe ser positivo. Toda la curva está hacia abajo, debe ser negativo. No, nada que ver, eso no tiene nada que ver. Solamente se analiza la derivada, no la curva. Muy bien, entonces lo que hacemos es derivamos. Ah, me olvidaba. Dense en cuenta que el punto crucial es esta recta de negro que lo ven acá. Esta de negro es crucial. Porque a partir de este punto, uno es positivo y el otro es negativo. A partir de este punto. Y en este punto, ¿qué sucede? La pendiente vale 0. ¿Ya? Miren, lo vamos a decir. Lo mismo que vamos a plagiar tal como está. Por la prueba, que decía igualito. Por la prueba, porque esa es nuestra teoría, como les decía. Por la prueba
creciente, decreciente, ¿no? Que usted le completa. Decreciente se tiene. ¿Qué se hace? Se deriva, joven. F' de X. Yo lo voy a hacer de manera de frente. Y aquí sería 3 por 4, 12, ¿no? 12x al cubo menos 12x al cuadrado, ¿sí? Menos 24x. Eso es, ¿ya? Miren. Aquí, jóvenes, para hacerlo de manera más práctica y no estar a veces pensando, ¿no? ¿Por qué le pongo más? ¿Por qué le pongo positivo? ¿Por qué le pongo negativo? Lo siguiente, ¿ya? Lo siguiente. Se tiene lo siguiente. Muy bien, acá lo que hacemos es, hallamos los puntos, por eso estoy poniendo en negro, donde la derivada vale 0. ¿Por qué, profesor, eso? Porque en esos puntos, fíjense, como les decía, la recta negra es crucial acá, porque a partir de este punto, la curva 1 es positivo y el otro se hace negativo, o al revés, puede que sea negativo, perdón, positiva y la otra negativa. Este es el punto crucial, las pendientes ceros, ¿ya? Entonces, si nosotros igualamos a 0, fíjense, acá vamos a tener 12x al cubo menos 12x al cuadrado menos 24x. Profesor, ¿puedo factorizar? Muy bien. Factorizamos 12x, acá me va a quedar x al cuadrado menos x menos 2, ¿no? ¿Sí? Y factorizando mejor, tengo 12x por x menos 2 por x más 1, ¿no? A ver, menos 2, la suma así tenemos. Entonces, fíjense, hemos tenido 3 valorcitos que me sale 0. Para que sea 0, acá tengo que el x vale 0, o el x vale 2, o el x vale menos 1. ¿Ya? Tenemos eso. Lo mismo sucede acá, ¿no? Si usted en esta primera parte hubiéramos igualado a 0, el punto crucial sería un medio. Sale este. Sale un medio. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer luego? Miren, a eso es cuando hay bastantes, porque imagínense, acá tenemos que suponer que es mayor que 0 todo esto. ¿Dónde soy? Esto. Que sea mayor que 0 esto o menor que 0 eso. ¿Sí? Con eso es más que suficiente, ¿ya? Y recurrimos a lo que hemos hecho arriba. Tenemos que ver en qué sitio es positivo. ¿Ya? ¿En qué sitio es positivo? ¿Listo? A ver, analicen en qué sitio es positivo. Si fuera positivo esa función, miren, a ver, en otras palabras, igual que el caso anterior, vamos a poner lo siguiente, un primer puntito. El 12x por x menos 2 por x más 1 mayor que 0. Ahí es creciente. En esos puntos es creciente. Pero ¿cómo se resuelve esto? ¿Se acuerdan? Puntos críticos. Pueden ya, ahí ya empiezan su matemática básica que han aprendido. No necesitamos eso. Si lo saben hacer por signos, en buena hora. Si lo pueden hacer por puntos críticos, también en buena hora. Yo voy a tomar acá puntos críticos, ¿ya? Por puntos críticos. No se confíen, eso de puntos críticos tiene criterios, ¿ya? Pero eso ya han hecho en básica, yo supongo. Miren. Acá, ¿no? Los puntos críticos ya lo hemos hallado. Era el 0, el menos 1, el 0 y el 2, ¿no? ¿Y qué se ponía? Los signos, ¿no? Más, menos, alternadamente, comenzando por la derecha, siempre con el signo más. Listo. Como quiero mayores que 0, tomo los positivos. O sea, debería ser este. ¿Qué más? Abiertos, ¿no? ¿Por qué abiertos, profesor? Porque la desigualdad que me han dado es estricta. Muy bien, entonces vamos a decir, la función es creciente.
en los lugares donde son positivos, en -1 hasta 0 y de 2 hacia más infinito. Ahí la función es creciente. ¿Correcto? Muy bien. Por otro lado, donde la función 12x por x menos 2, x más 1, es menor que 0. Lo mismo resuelven por puntos críticos. La misma respuesta van a ver. ¿Sí? Acá está la gráfica, y lo mismo a puntos críticos, pero ahora se toman los negativos, ¿no? Así es, ¿no? ¿Por qué negativo? Porque me han dado que la desigualdad es negativo. Entonces debe ser este punto y debe ser estos, ¿no? Entonces, por lo tanto, la función es decreciente en el intervalo de menos infinito hasta -1. Y también es decreciente en el intervalo de 0 hasta 2. Ya está. Eso es lo que el profesor quería, ¿no? Como respuesta. Fíjense que para resolver esta pregunta usamos uso de la derivada, usamos nuestro conocimiento de la matemática básica, porque si yo no sé resolver esta ecuación, terrible, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer esto. ¿Ya? A veces, miren ahí, les pongo acá. A veces el alumno piensa que 12x por x menos 2 por x más 1, ¿no? Así. Es lo mismo que poner 12x mayor que 0, x menos 2 mayor que 0, x más 1 mayor que 0, y acá saca x mayor que 0, saca x mayor que 2, no, eso está mal, ¿eh? Eso no se puede hacer. No es lo mismo, por si acaso. Si alguien cree que así se hace, no, jóvenes, no sale así, ¿ya? Por si acaso, lo borro, no copie, eso no sirve. Así no se hace. Por eso han aprendido, ¿no? En básica, cómo resolver desigualdades, ¿ya? Y sirve ahora, ¿no? Para justamente hallar crecientes y decrecientes, ¿no? Yo podría bosquejar un dibujo de esta curva, sí, podría, pero como les he indicado, sería bosquejo, porque la curva en realidad, si uno quiere graficar, pues hay programas, ¿no? Fáciles, ¿ya? Pero sería bueno aprender, ¿no? ¿Qué puedo decir con este, no? ¿Cómo sería mi bosquejo de esta curva? Sin hacer la gráfica, ¿no? Ojo. Dice que los puntos críticos que se ha hallado es el -1. Voy a poner, a ver, vamos a mover esta recta. Sin necesidad de graficar, ¿ah? Por si acaso. Ya. Voy a suponer que aquí es -1. -1. Será 0 y ya está. 1 y 2. ¿Ya? Voy a suponer así. ¿Listo? En estos puntos, o sea, no sé a qué altura irán por acá. En estos puntos, la curva es. Voy a calcular mejor, ¿ya? ¿De dónde calcularía? Aquí. Aquí nomás. Con rojito voy a hacerlo. No hay necesidad, pero si yo quisiera graficar. No pide, por eso no lo hago. ¿Cómo sería f de 0? ¿Alguien podría decirme? Un ratito, por favor.
Ya, jóvenes, a ver, ¿en qué estaba? A ver, les comenté allá que nosotros quiero calcular las imágenes, ¿no? De f de 0, f de 2 de los puntos críticos, ¿ya? Y de f de n menos 1. ¿Sí? En este caso, el f de 0 creo que está fácil, me va a salir 5, ¿no? El f de menos 1. A ver, a f de menos 1 significa reemplazarle, ¿no? Aquí. En vez de esta x, es menos 1. Me salió 0 a mí. 3 positivo, ¿no? 3 positivo. Aquí sería menos 4. O sea, la suma de esos dos sería menos 1. ¿Sí? Menos 1. Menos 8. No, acá sería positivo, ¿no? Es menos 1. Ajá. Sí. Estoy calculando este, ya es más fácil. Entonces aquí sería menos 1, con este menos sería más 4. Más 4, con este más 3, sería más 7. ¿Sí? Más 7. Más 7, más 5, sería más 12. ¿Estamos? Más 12. Más 12, en este caso es el menos 1. Con este cuadrado sería más 1. Con este menos 12, aquí sería 0, ¿no? ¿Sí? 0. Tenemos calculadora, ¿no? Bien, cuando vale el f de 2, ¿cuánto sería? A ver, calculadora. Menos 27. Sí, sí. Menos Va a salir 27, licenciado. menos. A ver. ¿Sale negativo? Sí, licenciado. ¿Menos cuánto? Sí, licenciado. Menos 27. Ya, voy a ponerle así, menos 27. Listo. Ya, bueno, si está mal ya se corrige, pero sale negativo, de todas maneras. Bien, entonces yo quiero, ¿qué se llama? Quiero hacer una tentativa de la gráfica, ¿no? ¿Sí? Una tentativa de la gráfica. ¿Estamos? Bien, entonces fíjense, el f de 0 sale 5. F de 0, ¿no? O sea, quiere decir, en el 0, bueno, voy a ponerle por acá 5, ya, Ahí, voy a suponer que este es 5, porque 27 me va a salirme abajo, ¿no? Ya, para el f de menos 1 sale 0, f de menos 1, o sea, aquí sería este. ¿Sí? Y el f de 2 sale menos 27, ¿no? ¿Ve? Si fuera acá 5, 10, chispas, por acá le voy a poner, ya no alcanza, ¿no? Vamos a poner que acá fuera menos 27. ¿Ya? Ahí. ¿Sí? Más o menos, ¿eh? No, como les dije, no estoy graficando la curva con calculadora, nada. Estoy haciendo una tentativa de la gráfica. En estos puntos, la función tiene rectas tangentes horizontales. ¿Ya? Voy a simular mis rectas tangentes horizontales. ¿Ya? O sea, quiere decir que aquí hay una recta tangente horizontal, y aquí hay una recta tangente horizontal, y también aquí hay una recta tangente horizontal. ¿Sí? Listo. Estos puntos que ven 5 de rojo pintadito, ¿ya? Estos puntos de rojo pintaditos, la curva en esos lugares tiene máximo o mínimo. O sea, quiere decir que la curva podría pasar así. ¿Creen que pase así? No creo, ¿no? Porque si la curva pasaría así, esto en algún momento tiene que bajar y llegar acá. ¿Sí? Entonces no puede ser así. ¿Sí? No puede ser así. Por 5 no puede ir una curva así. Por 5 tiene que ir una curva necesariamente así. ¿Por qué, profesor? Tiene que ir así porque esa curva tiene que bajar y llegar acá al punto rojo de verde, el 27. Y esa curva no puede ir por abajo, ¿no? Tampoco puede venir así. No puede. O puede venir así para abajo. No puede. ¿Por qué no puede? Porque estas curvas de negro que he graficado las rectas tangentes horizontales, como su nombre dice, son tangentes. Entonces la curva tiene que venir así. Y por este 1 también, la curva podría venir así. Pero si viene así, ¿cómo se va a juntar con este 5, ¿no? Con esta de acá. ¿Cómo se va a juntar? Un poco complicado. No viene así. Esta curva tiene que venir así. Y ahí sí se va a juntar. Bueno, no estoy, como se dice, graficando la curva como debe ser, pero es una tentativa de la curva. No igual esto. No son rectas, por si acaso. ¿Ya? Esta curva va a venir... No es recta, por si acaso, es curva. Bueno,
Y esto va a seguir, ¿no? Profesor, ¿esta curva bajará? ¿En algún momento va a bajar? No va a bajar. Esto va a seguir hacia arriba. No baja. Porque si en algún momento bajaría, habría otra recta horizontal acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Eh? No hay una curva. La curva no va a bajar. Esta que ven acá en el 1, que también es así, no va a bajar. Porque si bajaría, aquí existiría otra recta horizontal. Y eso no es cierto. Los únicos que hay recta horizontal son esos puntos de rojo. Quiere decir que esta curva va a crecer. Ahora, ¿esta curva se irá rápido hacia arriba? No sabemos. O esta curva se irá lento, ¿no? Podría irse lento, 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 lento y así. ¿Ya? Podría hacer eso. Entonces, ese es un bosquejo más o menos de la gráfica de esa... Uy, se me fue mi... De la curva de esa función. ¿Ya? ¿Correcto? Eso sería. ¿Bien, jóvenes? Bien. Como han visto, no está nada complicado. Está bastante fácil. Entonces, otra utilidad de la derivada, jóvenes. Tenemos la siguiente propiedad, la siguiente prueba de la primera derivada. En realidad, esto es ¿qué se llama? Derivada de la, ¿qué se llama? Criterio de la primera derivada. ¿Ya? Léanlo bien, dice, supongamos que la función, ¿no? La función que se analice sea un número crítico, ¿no? Ya saben, ese número crítico se halla derivando igualando a 0. ¿Listo? La función debe ser continua y acá, obviamente, en esta grafiquita que hemos tentado hacer, ¿sí? No tiene cortes, ¿no? Tampoco debe tener esquinas, por si acaso, por eso acá le estaba arreglando. No puede tener esquinas, ¿sí? Por si acaso, no puede tener esquinas. ¿Ya? ¿Por qué, profesor, no puede tener esquinas? Porque es una función derivable. ¿Ya? Es una función derivable. No puede tener esquinas. ¿Sí? Eso dijimos, ¿no? Igual habla acá. Una función derivable, ¿correcto? Acá habla, pero de continuidad más que todo. Criterio de la primera derivada. Si la función cambia de signo, de negativa, de positiva a negativo, la función tiene un máximo. Por ejemplo, en esa curvita, por eso lo he graficado. Sus rectas tangentes, por ejemplo, aquí, son de esta forma, ¿sí? En este pedazo, ¿ya? En este pedacito, de este pedacito de la curva. Las rectas tangentes son de esta forma. Todas las rectas que pudieran trazar en este lugar. Pendientes positivas, señor. ¿Ya? Pendiente positiva. Entonces, la derivada era positiva. Y en este lugar, la derivada es negativa. Dense cuenta, la pendiente sale negativo. Entonces, si cambia de positivo a negativo, máximo, señor. Tiene un máximo. Y si sucede al revés, las derivadas aquí, sus pendientes, salen negativo. Las pendientes de esas rectas tangentes salen negativas. Son de esta forma. Y en este lado se hizo positivo, ¿no? O sea, aquí vamos a decir que la derivada, en este lugar, la derivada es negativo. En este lugar la derivada es positivo. En este lugar la derivada es negativo. Y en este lugar la derivada es positivo. ¿Correcto? Entonces la derivada negativo, derivada positiva, un mínimo, señor. Cambia de negativo a positivo. ¿Qué tiene? Mínimo. Están dándose cuenta, ¿no? Mínimo. ¿Sí? ¿Qué pasaría si la función no cambia? Que sigue siendo positivo. O al revés, si era negativo y al costadito también sigue siendo negativo. Entonces la función no tiene máximo, tampoco tiene mínimo. ¿Correcto? Es un criterio muy importante, jóvenes, que nos van a ayudar a definir cuándo la función tiene máximo o mínimo en una función, ¿no? A ver, acá, este mismo ejemplo, ¿ya? ¿Sí? Vamos a poner este ejemplo para finalizar el tema de hoy día. Vamos a poner este ejemplo. A ver, 3 minutos. Ustedes lo van a... Uy, qué pesado. Bueno, vamos a volver a poner en todo caso. Ejemplo. Sea la función f de x, x al cuadrado menos x menos 6. Hallar los máximos y mínimos, ¿no? Hallar max o min si existen, ¿no? ¿Sí? Listo, así nomás. En el anterior ejemplo era solamente crecientes decrecientes, ¿no?
creciente, decreciente. Ahora no. Ahora quiero máximos o mínimos. Entonces ahí es el criterio. A ver, intenten por favor 3 minutitos. Ya, a ver, ¿alguna idea? Miren, lo primero que se va a hacer, miren, vamos a hacer de modo práctico esto, ¿ya? Solución. De modo práctico vamos a hacer. Para hallar máximos y mínimos, como dice acá el criterio de la primera derivada, yo necesito calcular la derivada. Primero que nada, y ver si cambia de positivo a negativo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Así, miren. Primero, vamos a decir lo siguiente. Primero se halla los números críticos. Se hallan los números críticos. ¿Cómo hallamos? Aquí está, ¿no? Si yo consigo estos, va a ser fácil saber cómo son las derivadas. Si yo consigo estos. Y estos, ¿cómo se ha hallado? ¿Ve? Son los números críticos. Primero necesitamos hallar eso. ¿Ya? Muy bien, entonces en nuestro caso tenemos que hacer la derivada y sale 2x menos 1. Igualado a 0, entonces tenemos que el x vale 1/2. ¿Sí? Tenemos que x vale 1/2. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué hacemos? Ese es el primero. Segundo. Analizamos los cambios de signo. Los cambios de signo de la derivada. Lo que les dije acá, ¿no? Si f cambia, eso tengo que ver. Si cambia, y tal vez no cambia. ¿Y cómo se hace eso, profesor? Así, mire. Se va a hacer una recta real ahí. No se olviden que acá sería el menos infinito. Este sería el más infinito. ¿Correcto? Este punto número crítico lo graficamos, 1/2. ¿Correcto? Listo. Y nosotros nos vamos a dar puntos a la izquierda y a la derecha de este. Por ejemplo, me voy a dar cualquiera el que les guste. Le voy a dar -2, -5 si quieren. Y aquí me voy a dar 10, cualquiera. Al decir analizamos los cambios de signo, vamos a ver primero para el punto x igual a -5. Y vamos a calculamos. Usted sea el valor que quiere, eso no te sea el costadito. Nos damos un valor que está entre -1/2 y infinito, negativo. Calculamos la derivada de -5. ¿Sí? Calculamos esto. Como nuestra derivada nos salió 2x menos 1, nuestra derivada nos ha salido 2x menos 1, ahí reemplazamos. Entonces sería f' de -5 va a ser igual a 2 por -5 menos 1. Profesor, y si le hubiera dado 0 u otro número, le va a salir el mismo signo que estamos buscando. El valor es diferente. Aquí nos ha salido -11.
Entonces vamos a decir que la derivada en este lugar sale negativo. ¿Listo? Ahora vamos a analizar cuando el x vale 10. Calculamos f de f' de 10, ¿no? Y en nuestro caso salió 2 por 10 menos 1. Sale 19. Positivo, señor. A eso me gusta. La derivada sale positivo. No siempre sale así, ¿no? Va a depender. En este caso salió negativo y positivo. Negativo y positivo. De negativo a positivo. ¿Qué tiene? Mínimo. Entonces decimos conclusión. Tercero. Concluimos. Tercero. Concluimos que la función tiene un mínimo en x igual a 1/2, cuyo valor es f de 1/2. No, bueno, usted lo calcula y ya está. ¿Está bien? Ese es el mínimo. Fácil, ¿no? Lo único que tiene que hacer es derivar y analizar la derivada a la izquierda y a la derecha. Nada más. Y según los cambios de signo por el criterio de la primera derivada, define usted si es máximo o es un mínimo. ¿Correcto? Bastante fácil, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos ahí. La siguiente clase vamos a continuar, ¿sí? Referente a máximos y mínimos, ¿ya? Vamos a ver la concavidad y después vamos a ver el, ¿qué se llama? El criterio de la segunda derivada, ¿correcto? Bien, vamos a quedarnos hasta acá, jóvenes. Muchas gracias por participar. Si hay alguna pregunta, me avisan. Profesor, ¿Hay disculpe. Sí. Sí, profesor, solo le quería preguntar en la parte esa de los valores, ¿no? Hallar el máximo y mínimo, dice. Si yo le ponía simplemente con la primera derivada, ya tenía o máximo o mínimo. Ya, ¿para qué lo reemplaza ese 5 y ese 10 en X? No, Ya, cuando no era usted, tan necesario. Claro, el valor de ya, X igual a menos 5 y X igual a 10. cuando usted solamente tiene esto, con esto no tiene nada. Con esto no sabe si es máximo o si es mínimo. No sabe con esto. O sea, el hecho que le salió un medio, que con esto, ¿qué tiene? Nada. No tiene nada con eso. ¿Acaso en este punto es máximo? No sabe. Este punto es mínimo, tampoco sabe. Simplemente sabe que en este lugar hay una recta tangente. Es lo único que sabe. No sabe más. ¿Correcto? O sea, el hecho que usted obtiene la primera derivada y obtiene este número, ese es un número crítico. Y en ese número crítico su derivada vale 0. Es todo lo que sabe. Podría ser máximo, podría ser máximo. Podría ser mínimo, podría ser mínimo. ¿Cómo usted se da cuenta que es máximo o mínimo? Necesita sí o sí analizar a la izquierda y a la derecha. Si no, no va a poder. Por ejemplo, usted puede tener la función f de x, a modo rápido nada más. La función podemos tener x al cubo. ¿Ya? ¿Cuál es su máximo y mínimo? Pues solo voy a derivar. Lo igualamos a 0, x igual a 0. Ya, ¿qué es esto? ¿Máximo o mínimo? ¿Es máximo? ¿Mínimo? No se puede. No se sabe. Y es más, por respuesta, esta función no tiene máximo. No tiene máximo. Y no tiene mínimo. ¿Sí? O sea, el hecho que uno deriva y obtiene valores ahí, ¿no? No solamente esa, ¿no? Puede ser otra función. Pero el hecho que lo deriva, ¿no? Y es más todavía, ¿no? Ni siquiera esa, ¿no? También podemos tener una igualito, x al cubo, menos 5 si quieren. O acá ponerle 2, ¿no?
No tiene máximo ni mínimo. O sea, no. El hecho que yo lo derive y lo iguale a cero no me garantiza nada de esto. O sea, sí o sí tengo que hacer este criterio. Sí o sí. Si yo quiero saber si es un máximo o mínimo, tengo que hacer eso. Y si no quiero hacer eso, tendría que hacer la función creciente y decreciente, averiguar eso. Creciente y creciente, analizar los extremos, todo un asunto ahí, ¿no? O hacer este pequeño bosquejo de la gráfica para saber si hay un máximo, si hay un mínimo, ¿no? Por la gráfica, como les dije, yo podría decir que acá hay máximo, que hay mínimo, 2 mínimos tiene, por la gráfica. Aquí no pedía eso, ¿no? Por eso no vale esta, como les decía, es la gráfica, ¿no? Por la gráfica me ayuda a tener máximos o mínimos, por la gráfica. Ya, pero si yo quiero hacer analíticamente, fíjense, acá no necesito graficar. Todo lo que ven acá, yo sé que es una parábola, no necesito graficar. Yo sé que este es el vértice por ser parábola, obviamente. Y si es una parábola, si se abre hacia abajo, por eso esta parábola se abre hacia arriba, por lo tanto es un mínimo. Claro, eso es porque se sabe que es una parábola, pues. Pero una función que usted no sabe que es una parábola, ¿no? Como el caso de acá arriba, ¿dónde era ese? ¿Cuál era? Esta, ¿no? No, esa no. Esta. ¿Qué curva será esta? ¿Una parábola? ¿Cuáles serán los máximos y mínimos? ¿Tendrá? No es parábola. Ya no puedo decir hallo el punto crítico y con eso asunto arreglado, ¿no? Acá hemos hallado, hay 2 números críticos, ¿no? 2 números críticos. ¿Será máximo acá? ¿Será máximo acá? No sé. Simplemente acá eran números críticos, ¿no? No pedía nada de lo demás. ¿Pero podemos hacerlo? Claro, podría hacerse, ¿no? Bueno. Ya, ¿alguna otra pregunta? Entonces, para terminar con esa parte de la respuesta del joven, el hecho que yo derive y haya el valor no significa que este número es máximo o que sea mínimo. No significa eso. Simplemente es un número donde la función presenta una recta tangente horizontal. Eso es todo, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? O si no he sido claro tal vez, o si falta algo más, por favor reitere nuevamente, ¿no? ¿No hay? Ya, jóvenes, muchas gracias entonces por participar. Nos encontramos la siguiente clase. Hasta la siguiente clase, licenciado.